¿Cómo estás, Mito? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? Yo te escucho bajito, no te escucho muy bien. Ajá, El trípode este. Ahora sí me escucha mejor. ahí estamos. Ahí te Listo, escucho mejor. listo. Bueno, nada, gracias a todos los que se están conectando y los que van a ver después la grabación. Vamos a tratar de montar esto también en YouTube. Y creo que lo más pertinente es comenzar diciendo que fue idea de don Karim Mosafo esto. Y la intrahistoria es que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que yo comenzaba a dar mis primeros pasos en mercado deportivo, en empresa escolar. Creo que ya en esa época estaba con el Táchira, don Karim, o fue Bueno, después. antes de todo eso, tenemos que decir que nos conocimos peleando. Así que, ¿tú me escuchas bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Ah, ok, ok. Sí, sí, por supuesto, estabas en Empresas Polar, estábamos con el evento Venezuela Maravilloso Fútbol. Tal Ahí cual. partió un poco la manera como nos conocimos y bueno, encantado de poder aportar algo con el mercadeo deportivo. Yo tengo que decir que no soy experto en mercadeo deportivo, soy una persona que el mundo del deporte me ha llevado por estar, digamos, en el mundo del mercadeo deportivo. Pero digamos que no estudié esa área. Cuando uno hace los cursos de gerencia deportiva y todo esto, indudablemente van de la mano, ¿no? Una buena administración en una organización tiene que ir de la mano con un mercadeo deportivo. Al final, el deporte son instituciones que venden algo. ¿Qué venden? Bueno, ilusiones, emociones, disfrute, entretenimiento y este, quizás yo cuando me independicé, digámoslo así, en el año 2006, eh, que monté y fundé mi propia compañía, Sports Consulting, fue con la idea de que yo estaba encontrando un vacío realmente en el mercadeo deportivo y aunque en ese momento ni siquiera yo le daba el nombre específico de mercadeo deportivo, yo lo que veía era que siendo gerente del Caracas Fútbol Club, lo único que yo encontraba eran dádivas, colaboraciones. La gente me decía, bueno, sí, por tu esfuerzo y tal, yo sé que el Caracas está haciendo las cosas bien y no sé qué. Bueno, toma un dinerito allí para que me pongas dos vallas. Y yo les decía que yo no quería eso. O sea, que está bien el dinero, todo lo que quieran, pero además lo que me pagaban no me alcanzaba ni siquiera para pagar la nómina de medio mes en todo el año, ¿no? Entonces, yo les decía, no, mira, vamos a trabajar juntos, vamos a crecer, digamos, de la mano. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer activaciones, vamos a que no es solamente que esté tu nombre allí, porque incluso a la gente de Movilnet, que fueron unos de mis primeros clientes por allí, yo les decía, ¿tú crees que tú vas a vender un teléfono más, una línea más, un producto más tuyo porque salga tu valla allí y que el partido sea visto por televisión con una audiencia, digamos, que no es la más grande? Yo pienso que no, evidentemente. Entonces, bueno, un poco partió por allí y bueno, te atropellé porque tú te estabas No, presentando y pasamos de una vez a este tema, pues, ¿me no, pues está entiendes? muy bueno ese cuento, para que también los que nos están acompañando sepan más o menos parte de lo que te ha tocado hacer. Y después hablamos de Venezuela Maravilloso Fútbol. Todavía me Sí, acuerdo bueno, de la presentación con los medianos de cobro y tal. Claro que me acuerdo perfecto. Pero, sí, 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 sí. nosotros la semana, no me acuerdo si fue así, creo que ya fue esta semana o la semana pasada, mandé un tweet yo que resultó ser bastante polémico con el tema que en mi opinión la Liga Profesional de Baloncesto en su mejor momento era un mejor producto que el fútbol venezolano. Y bueno, se imaginarán la cola que trajo eso. Y luego también
como si no me hubiese metido en suficientes problemas, complementé diciendo que no, no entendía y sigo sin entender cómo hay mucha gente en el fútbol que dice que los equipos de fútbol no reciben dinero del Estado. Está bien que no reciban un aporte directo, ¿verdad? Pero obviamente a través de las marcas del Estado y a través de las gobernaciones y las alcaldías se hacen aportes económicos o se hacían muy importantes en los clubes de fútbol. Pero bueno, esa fue la base más o menos de esto, ¿verdad? Y lo que quedamos es, a pesar de que obviamente y él dice que no tiene preparación, pero creo que su experiencia es mucho más importante que la preparación. Toda la experiencia que tiene don Karim en el tema de la comercialización del deporte, generalmente no estamos de acuerdo en cómo vemos las cosas. Entonces nos mandamos unos temas ahí que queremos tocar en el live y vamos ahí conversando y vamos compartiendo más o menos cómo es nuestros puntos de vista. Por eso le pusimos visiones encontradas del mercado deportivo venezolano. Entonces quizás vamos a comenzar por ese que es el más polémico, don Karim. Cuando nosotros empezamos en Mercado de BO a hacer los análisis de redes sociales y sobre todo el estudio del mercado deportivo venezolano, que lo empezamos a hacer en el 2012 y el último año que lo hicimos fue el 2018, era evidente que cuando analizábamos la cantidad de marcas que estaban patrocinando el deporte en Venezuela, y cuando digo deporte me refiero al deporte profesional, ¿verdad? Que era lo que analizábamos, era una cuestión abrumadora hasta el año 2018. Prácticamente el 85% en aquel momento, en 2018, de los clubes, equipos, franquicias, tenían algún tipo de relacionamiento con el gobierno, recibían algún tipo de aporte del gobierno o eran patrocinados por alguna marca del gobierno. Entiéndase, marca del gobierno, PDVSA, Movilnet, etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente válido, como muchísimos gobiernos de muchísimos países del mundo utilizan el deporte para darle mayor exposición al mensaje. Últimamente, mucho más evidente con temas turísticos, ¿no? Mucha inversión de los ministerios de turismo, lo vemos con el caso de República Dominicana, se vio con el caso de Panamá en su momento también, y ahora también está muy de moda con los países, con algunos países del Medio Oriente, que están obviamente utilizando la plataforma de las grandes ligas de fútbol mundial para exponer las marcas país, ¿no? Tipo Qatar, tipo Dubái, etcétera, etcétera. Entonces, al menos la impresión de nosotros cuando hacíamos estos estudios era que la dependencia del capital ligado al Estado hacía muy frágiles las estructuras comerciales de los equipos, precisamente porque sabemos que en la mayoría de los casos ese tipo de aporte depende de factores que van mucho más allá del tema comercial propiamente. Entonces, eh, ¿cómo lo vieron ustedes en Sport Consulting o cómo lo han visto en todos estos años, ese de influencia creciente de la inversión pública en el deporte en Venezuela? A ver, lo que pasa es que tenemos que separar varias cosas, ¿no? En mi opinión, y por eso las visiones encontradas, ¿no? A veces el fondo de lo que se dice o de lo que se quiere hacer es correcto, pero a veces la forma es la que no se entiende en la calle, ¿no? A ver si me explico. Para mí un patrocinador no tiene nada que ver con que sea público o privado, es mi forma de ver las cosas. Un patrocinador es un patrocinador, es una empresa que necesita que su producto se publicite. Y si esa empresa busca como medio, como vehículo el deporte, y es una empresa absolutamente legal, válida, yo no creo que eso sea un aporte del gobierno. Yo lo que pienso es que es un patrocinio, porque por ejemplo, CanTV hace unos años privado y se convirtió en público y entiendo que hoy volvió a ser privado. Entonces, es una empresa que el capital suyo venga o provenga del gobierno, para mí es indiferente como institución deportiva. Entonces, claro, lo que a uno le choca es escuchar y decir, no, es que el fútbol recibe dinero del gobierno. Ajá, ya va, ¿cómo es que recibe dinero del gobierno? Sí, a través de patrocinios de, de, de las empresas del gobierno. Eso tenemos que separarlo. Si es cierto que hay instituciones del fútbol, instituciones deportivas que son patrocinadas 100%, o sea, su capacidad de funcionamiento proviene del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió
en ese estado o en esa ciudad, comprar el equipo, adueñarse del equipo. Bueno, ahí sí podemos decir que eso es un equipo en el cual sus recursos provienen del gobierno y ni siquiera tiene que ser que el gobierno financie completamente ese equipo, porque yo conocí muchísimos casos en donde, por ejemplo, el dueño era el gobierno, pero a través de patrocinios, por las relaciones que ellos tenían, empresas ligadas a su actividad, o sea, ligadas al gobierno. Entonces, claro, yo salto con el tweet que tú pones porque realmente no me gusta que se diga que es que recibe o no recibe del gobierno, que tendríamos que cada equipo en especial, cada institución, sacarla con una pinza y decir, bueno, si recibe o no recibe. Porque, por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿Caracas Fútbol Club es privado o es público? Es privado, pero ha tenido patrocinantes Seguramente me públicos. vas a seguramente que me vas a decir que es privado, es 100% privado, pero tiene patrocinios de la empresa pública. Entonces, Claro. no quiere decir que recibe dinero del gobierno. A lo que muchas veces nos referimos cuando, ¿me estás escuchando? Sí, ¿Me escuchas? Ok. sí, yo te escucho perfecto. Cuando decimos que te recibe aportes del gobierno, es cuando realmente hay una inyección de recursos económicos directamente que van a esa institución y que, bueno, tendrán que rendir cuentas contra qué fueron utilizados esos recursos. Entonces, Ahora, mm, yo sí, yo que el fútbol, permíteme terminar esta idea, sí, sí, yo sí sigue. pienso que Sigue. el fútbol ha ido dinero directamente del gobierno en comparación con otros deportes. Y no estoy diciendo que esté mal o esté bien, solamente estoy diciendo el hecho. Después podemos hacer diferente de si está bien o está mal. Lo que yo sí pienso es que a través de mecanismos que Sí, tenía el gobierno de ayuda para muchos sectores, no era solo para el deporte, los asimilaban para el deporte. Y después se creó, bajo este gobierno, la propia ley del deporte, en donde había unos deportes, había un porcentaje que las empresas tenían que pagar y todo este tipo de cosas que al final yo no soy auditor, no soy, no, o sea, yo no puedo decir si eso lo utilizaron o no lo utilizaron. Yo lo que sí. quiero decir con el Ay, fútbol es que directamente con a lo que es el béisbol y lo que es el baloncesto, recibió, por ejemplo, esos dos deportes recibieron preferencias en las divisas que tenían un valor diferente al que el fútbol tenía que salir a es una realidad y eso nadie lo puede dar. Bien por el béisbol, bien por el baloncesto que logró eso. Nosotros en el fútbol, aunque tú no- en muchas ocasiones montamos estructuras y quisimos también acceder a lo mismo, nunca lo logramos. Eso tú- es una verdad. ¿Tú no crees que al menos es la manera como yo lo veo, ¿verdad? Es mi opinión personal, que quizás al no darse esas propuestas que entiendo que en algún momento incluso se intentaron canalizar a través de la Federación de Fútbol, cuando todavía la Liga Fútbol no existía, No eh, existía. yo estuve en varias conversaciones presentes donde se habló esa posibilidad, como tú decías, de que se armara algún tipo de estructura en el que los clubes recibieran algún aporte de divisas. ¿Tú no crees que ese tipo de formatos del que estamos hablando, ya sea desde el punto de vista de marcas que patrocinan a los equipos, que coincido contigo que me parece absolutamente lícito, ¿verdad? Eh, haya sido fruto precisamente de lo que tú mencionaste, gracias a el relacionamiento que quizás alguna persona que formaba parte del equipo tenía con cierto sector del Estado y eso facilitaba el tema de los patrocinios por una parte. Y por otra parte, tú hablabas de los equipos propiedad
de las gobernaciones o propiedades en las alcaldías, como lo hemos visto en muchísimos casos a lo largo de la historia. O sea, quizás los primeros dos que se me vienen a la mente es el Unión Atlético Maracaibo y el Deportivo Anzoátegui, ¿no? Y terminaron siendo casos emblemáticos ambos porque desaparecieron después de ser campeones. Habla quizás eso de lo poco sano que es depender de ese tipo de estructura. Pero concentrándonos en lo comercial y alejándonos un poco de lo político, ¿verdad? ¿No crees tú que son precisamente o fueron herramientas en las que sin duda los equipos se beneficiaron de esos aportes? O sea, yo conozco, y tú lo debes conocer también, de equipos que recibían por aportes de patrocinantes del Estado 6, 7, 8, 9 veces la cantidad de dinero que el patrocinante privado más grande podría ofrecer. Entonces, si estamos hablando de un tema de equidad comercial o de la no quiero decir o de la validez de la presencia de estas marcas que terminan siendo marcas que en su momento dependían de vender sus productos, caso CanTV, caso Movilnet, caso PDVSA, etcétera, etcétera, fueron plataformas para igual tener acceso al aporte del Estado sin necesariamente ser de divisas preferenciales. Mira, seguramente que sí, hubo casos en ese sentido, pero realmente nosotros, o sea, cada cabeza de mercadeo deportivo es un mundo diferente. Cada cabeza de cualquier ser humano es diferente, pero la del mercado deportivo es extraña, es difícil. O sea, por ejemplo, yo vuelvo a lo que yo decía anteriormente. ¿Tú crees que unas vallas de besa en un estadio hacen algo para PDVSA? Nada. Yo pienso que no, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el pueden hacer labor social, de que en algún momento ellos están entendiendo que necesitan que su marca esté al lado de las cosas positivas que suceden en un país? Porque sinceramente creo que en los últimos 20 años, en casi todo el mundo, las mejores noticias que hay en un diario deportivo, en un diario, perdón, es el El deporte. deporte. Y eso, ¿por qué? Porque bueno, es que te ganó tu equipo, ganó tu selección favorita, todo ese tipo de cosas que genera en el aficionado un montón de identidad, de sentido de pertenencia y de todas aquellas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, Que habría que preguntarle, es que yo tengo la misma pregunta, por ejemplo, con Gazprom, una empresa rusa sí, claro. de petróleo. Beneficio de ustedes de estar. Bueno, quizás que un directivo de esa institución le gusta el fútbol, le gusta el deporte y prefiere poner el dinero que tiene que gastarlo porque tiene que hacer, digamos que presupuestos en función a eso por alguna exigencia, no lo sé. Pues bueno, prefieren invertirlo en Sí, el deporte que en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro. sí es Sí, cierto, no, y es lo que tú yo no dices. voy a negar Sigue, que sigue. yo no voy a negar que quizás esas relaciones, por ejemplo, lo voy a decir en Táchira. Nosotros en Táchira la presidenta del equipo era la profesora Juana Suárez y ella tenía una llegada a los directivos del gobierno y directivos de las empresas públicas que no teníamos ningún otro. Y entonces, bueno, bajo distintos planteamientos, nosotros logramos unos patrocinios maravillosos. Creo que los compensamos muchísimo porque el nombre de PDVSA quedó bien en alto las veces que participamos en Copa Libertadores, la cantidad de programas sociales que nosotros hicimos en Táchira, la cantidad de charlas y visitas que hizo el equipo a la propia institución, dándole un poco de lo que fue su inversión, dándole, digamos que, apoyo a sus empleados, le dábamos charlas, ayudábamos en muchas cosas en retribución al grano que nos dieron, Sí. evidentemente. Eso es lo que sucede
con grandes Sí, empresas. mira, Empresas como Polar, por ejemplo, que quizás es una empresa gigantesca, por supuesto, es una empresa macro que también tiene recursos para invertir en el deporte, pero ellos tienen que ser más cuidadosos en muchísimas cosas. Sus márgenes de ganancia quizás sean menores o sí, entienden no, de que y tienen además, que diversificarse en todo lo que es el tema de patrocinio. o cuando la cartera tiene límite, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, un año precisamente en el que de estos años en los que tú estabas con el Táchira y los años en los que yo estaba en Empresas Polar, hubo un año en el que PDVSA patrocinaba 16 equipos de los 18 equipos que Sí, había en la primera división. Entonces, sí. wow, qué fortuna, ¿no? Uno poder manejar una marca que tenga esa capacidad de desembolso y de presencia en el fútbol. Yo obviamente difiero de ti ahí. Obviamente coincido en que habría que preguntárselo al gerente de marca de PDVSA para ver cuál fue realmente el objetivo más allá de lo comercial. Yo no creo que el posicionamiento de la marca haya tenido algún tipo de objetivo desde el punto de vista comercial, valga la redundancia, sino que fue un tema absolutamente infundado o motivado en otros objetivos. Y quizás el tema que no lo vamos a tocar, pero creo que vale la pena mencionarlo, es también, y creo que eso también entra dentro de el posible aporte o el beneficio de los equipos de fútbol de fondos del Estado, el tema del relacionamiento de las compañías, de algunos dueños de equipos de fútbol del país que trabajan en negocios directos con el Estado y tuvieron iniciativas directas con el Estado. Y ojo, que no ocurre nada más en el fútbol, sino que ocurre también en el baloncesto y ocurre también en el béisbol. Y bueno, ahí ya nos estamos Y metiendo en en otra cualquier profundidad. parte del mundo, Mito, Seguro, quiero, seguro que sí, quiero pero decirte quizás con unas que es así. particularidades bien definidas en Venezuela, Karim, porque la verdad es que no queremos Sí, entrar en profundidades, pero ese es un tema que es verdad que pasa en muchísimas partes del mundo, incluso en las democracias que mejor se venden a nivel mundial, pero con unas particularidades bien específicas en el mercado venezolano. Y eso como te ya es digo, ahí, otro ahí nos tema. metemos, ahí nos metemos para lo profundo, porque ese es Sí, otro tema. eso ya es otro tema, eso ya es Sí, otro tema de que existe, pero realmente eh, es sí, muy complicado poder, eh, digamos analizar desde otro punto de vista esta situación. Al final, nosotros somos apasionados. Yo pienso que la mayoría de los amigos que empiezan en esto empiezan por la pasión por el deporte y después terminan o quebrados o muy ricos aprovechándose del deporte. Y ahí es donde quizás podemos entrar a dilucidar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? sí, y ojo, y una cosa importante que me comentaba un amigo abogado deportivo en estos días con el que estaba chateando me decía, hay un tema clave en el manejo de los fondos, ¿verdad? De los clubes, equipos, etcétera, y de las ligas. Y es que son instituciones privadas. Y las instituciones privadas no están obligadas a rendir cuentas. Y eso la verdad es que por más que nos choque o que nos parezca eh, no sé, falto de sentido común en el caso de Venezuela, es la realidad. Mira el caso, ahorita el Major League Es Baseball está que, pasando por algo similar, ¿sabes? En la negociación que bueno, tienen con pero es que jugadores, claro, pero es que en ni la- siquiera las federaciones tienen por qué rendir cuentas a nadie. Las federaciones son exactamente, nomás, las ligas son autónomas y los equipos, las instituciones individuales son autónomos, por más que exactamente. el gobernador de tal estado sea el dueño del equipo, él no tiene por qué rendir cuenta Sí, del equipo, tiene que rendir cuenta quizás de el dinero que de parte de la gobernación para el funcionamiento del equipo. sí. Hasta Y ahí, ahí. bueno, Por eso yo siempre he sido, tú sabes que en Venezuela, tú eres muy joven, pero hace muchos años, siempre se dice en el tema del fútbol, que es mi especialidad y no lo voy a negar, siempre se ha dicho el problema del fútbol venezolano es que no hay clubes. Entonces yo siempre me pregunto es qué significa un club, porque un club es el Club Táchira, un club social, o un club de Tanaguarena, Playa, o lo que sea, es un club social. Entonces yo decía, ¿a qué se refieren con club? Si es un modelo que ha ido en decadencia y que prácticamente queda en Argentina
que no hayan cómo zafarse ese tema de club. En Uruguay un poco, en Brasil otro tanto, en Chile ya muy poco, y el resto de los equipos del mundo son clubes. O sea, tú te puedes hacer socio del Real Madrid, pero tú no vas a ir a votar quién va a ser el próximo entrenador del Madrid, ni quién va a ser el centrodelantero del Real Madrid. Entonces las instituciones tienen que migrar, las instituciones tienen que crecer. Ese tema de club no. Ahora, si tú me dices que club significa que una organización deportiva tenga todas las instalaciones que necesite para el mejoramiento y funcionamiento de su propio desarrollo, para que sirva como inversión futuro, pueda generar ingresos en base a toda la preparación que se tiene de los atletas y de muchas otras áreas, porque la gente cree que solamente montar una cancha de fútbol es, bueno, no, es que yo ahí meto 300 niños y me va a salir un Messi, un Cristiano Ronaldo, lo vendo y ya me recupera la inversión. Hay muchas formas de autogestión, hay muchas formas de que ese, en el proceso de conseguir ese Messi o conseguir ese Ronaldo, tú puedas subsistir en base a autogestión, en base a trabajo. Pero bueno, Sí. lo que es importante es decir que es un tema delicado de que si rindes o no rindes cuentas, de que eso cada institución que lo haga. Y yo Sí. creo que digamos que el que te lee en Twitter o el que me lee a mí está muy lejos de saber o interesarle eso. Yo creo que ciertas cosas y que realmente al final no sabe la verdad de nada, ¿no? Sino que, oye, Mito dijo eso, oye, Sí. Karim no, como experiencia, sabe todo, eso lo dice. No, eso, yo creo que nosotros, y voy a hablar, ¿no? Nosotros tenemos que tomar cada uno de nosotros el rol que le corresponda. El fanático tiene que tomar el rol de fanático y tiene que, no sé, expresarse en su malestar o en su emoción o en su bienestar con la forma como juega su equipo o con las victorias o con los éxitos de su... El gerente de mercadeo deportivo debe enfocarse en el tema de cómo hacer que su equipo mejore, de que su institución entienda lo que significa el mercadeo deportivo. Yo te lo dije al principio de esta charla y lo vuelvo a confesar, no soy experto en mercadeo porque no estudié, pero yo a tratar de entender qué es lo que pasa en el deporte venezolano, lo primero que yo le decía a la gente es, mire amigo, usted tiene un gerente de mercadeo, sí, 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 ese tipo le echa chón, va para todas las empresas a vender publicidad. Y yo lo miraba así y yo le decía, señor, le estoy hablando de mercadeo deportivo. ¿Usted sabe lo que es mercadeo deportivo? Eso es venta de publicidad. Entonces nosotros tenemos un tema en las organizaciones que hay que superarlo, que tienen que Sí. entender que publicidad es una cosa, que mercadeo es otra y que promoción es otra. Son tres cosas totalmente diferentes. Y que cada una de ellas tiene que fundamentarse en las instituciones y tiene que crecer. Por ejemplo, tuve la oportunidad en el año 2008 de visitar la Federación Mexicana de Fútbol. Su presidente Justino Compián, nos hicimos muy amigos, un tipo fantástico, y me invitó a conocer la Federación Mexicana. Entonces, ellos tienen un edificio en la zona de Polanco, en donde ellos funcionan, Polanco, México. Oye, llevarte a mercadeo. Entonces yo, bueno, ha presentado a una persona y su asistente. 28 personas trabajan en el departamento de mercadeo de la Federación Sí. Mexicana de Fútbol. Entonces, claro, yo veo eso y yo empiezo a entender por qué el fútbol mexicano está donde está y por qué otras instituciones en el mundo en donde tú preguntas, bueno, tienen los mejores analistas de mercado, tienen a las mejores personas graduadas en este sector de mercadeo deportivo, los enseñan, les dan cursos, los mandan para otras partes para que aprendan cómo se están haciendo las cosas. Hoy Sí. no puede concebirse una institución deportiva
sin un departamento de mercadeo. Y me duele decirlo, la Federación Venezolana de Fútbol no tiene ni una sola persona en el departamento de mercadeo hoy en día en su nómina. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde apuntamos? Es ¿Me complicado. escuchas? Eso, mira, Sí, sí, te escucho. El tema del fútbol mexicano, eh, tanto a nivel federativo como a nivel de la Liga MX, tuvo precisamente más o menos en esa época en la que tú estuviste de visita un salto exponencial de calidad desde el punto de vista de la comercialización, precisamente porque se le dio la estructura que necesitan los departamentos de mercadeo de los equipos. Se comprendió tanto desde el punto de vista federativo como desde el punto de vista de la liga que esto era una inversión para el desarrollo comercial de los clubes. En el caso de la Liga MX, se crearon unos parámetros mínimos para todos los clubes de primera división desde el punto de vista comercial que tenían que cumplir, y eso implicaba la contratación de una estructura de mercadeo en cada uno de los clubes. Y en el caso de la federación, esa base que se construyó alrededor de esa época fue lo que permitió que unos años después se firmara el acuerdo con Zoom, con ese WEM en los Estados Unidos, y que, claro. y que la liga y que la selección mexicana se comercializara en los Estados Unidos y ahora juegue la misma cantidad de amistosos en los Estados Unidos que en México, y tengan No, mucho más. el doble de Claro, ingresos por los partidos en los Estados mucho Unidos que los más. partidos mexicanos. Exacto. Claro. Por cada 10 partidos de la selección mexicana, 8 se juegan en territorio estadounidense. Pero eso Claro, tiene por una temas de razón, ingresos. claro, eso tiene una razón específica. El nivel de capacidad económica que tiene el Los mexicano que mexicanos. vive en Estados Unidos es diferente al mexicano que vive en México. Entonces, o sea, para una persona en Estados Unidos pagar una entrada de 30, $40 no es ningún tipo de problema. En México, solo la entrada VIP es la que tiene el costo de 30 $40 y son muy pocas, por cierto. O sea, la Sí, entrada promedio vale $5. Entonces, esa es la gran diferencia, el tema de los ingresos. Pero bueno, ellos lo entendieron. Yo no sí. veo a los mexicanos de México luchando, haciendo protestas, ni armando alboroto por Twitter porque la selección mexicana no juega en México. O sea, y te soy sincero, si mañana les ofrecen un gran contrato, pues tal vez cuidado y no juega la eliminatoria oficial México en Estados Seguro. Unidos, Tal en cual. San Diego o ahí, En pues, ¿me Chicago. entiendes? O Tal cual. sea, donde Tal sea. cual. Entonces, eso es un tema, bueno, que lo tienen que dilucidar ellos. Pero bueno, Bueno, si quieres. nosotros Ajá. tenemos algunos puntos pendientes, que es de lo que se trataba esta charla, ¿no? Ajá. Otra de las cosas que nos encontramos, que tú decías, bueno, que el mejor momento del básquet es mejor que el fútbol. Sí. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, antes de dar mi opinión, con la cual voy a coincidir contigo en algunas cosas, evidentemente, pero bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué Mito Dona dice eso? Mira, yo siempre trato de que las cosas que yo escribo sean desde la óptica comercial. Y la poca gente que lee las tonterías que yo escribo en Twitter y en Instagram, creo que tienen claro eso. Yo nunca voy a dar una opinión desde el punto de vista deportivo, porque como tú dices, no estoy formado en eso ni soy especialista en eso. Desde el punto de vista comercial, la liga de baloncesto, ojo, para mí el mejor momento de la liga de baloncesto fue del año probablemente 99 al 2009. ¿Ok? Tenía una amplia cobertura televisiva en más de 3 canales de televisión de cobertura nacional. Tenía un extraordinario producto visual en las canchas, ¿verdad? Fue cuando se hizo la transición en aquel momento a las vallas electrónicas. Tenía una muy buena estructura de comercialización dentro de la liga en términos de estadística que podían aportar a los patrocinadores para, en base a esa estadística, el patrocinador tomar decisiones desde el punto de vista de presencia, desde el punto de vista de activaciones en los gimnasios. Y la mayoría de los equipos, cuando digo mayoría, quizás con 2 excepciones en la liga, tenían estructuras comerciales que funcionaban. ¿Eran las estructuras ideales? Probablemente no, pero tú encontrabas un gerente de mercadeo en cada equipo, encontrabas una estructura de mercadeo en cada equipo. Entonces, si tú, patrocinador, querías activar con el equipo tal que estabas patrocinando una cuestión especial para el Día de las Madres,
y querías que fuesen unos jugadores y hacer algo en el gimnasio, tenías el soporte desde el punto de vista del equipo para desarrollar eso. Eso yo no lo he encontrado, por lo menos tengo mucho menos experiencia que tú, Karim, pero en los 16 años que me ha tocado trabajar con el fútbol venezolano, lo he encontrado quizás en 2 clubes. Y uno es el Caracas Fútbol Club, que lo nombraste tú, y el Táchira tuvo un momento extraordinario de mercadeo también. Cuando yo estuve en Polar, coincidimos muchísimos años. Todas las actividades que se hacían de responsabilidad social, casi todas tenían preferencia con otras marcas y no con nosotros, pero sí hicimos muchísimas cosas también. Y el Bueno, Zulia, y el Zulia en los sí, últimos años. De sí, resto, bueno, y te lo agradezco porque mencionaste las dos empresas en las que yo trabajé entre ambas 24 años. Entonces, entonces, mi me comentario estaba alegra mucho más eso. dirigido a eso, Karim, ¿sabes? Desde el punto de vista comercial, el mejor momento del baloncesto en Venezuela está a años luz de lo que ha llegado a ofrecer el fútbol venezolano en su mejor momento desde el punto de vista comercial. Esa era mi opinión. Sí, bueno, yo difiero de ti porque no hay números tangibles. O sea, ¿en qué me baso yo? Yo te preguntaría varias cosas. ¿Cuál es el aforo de cualquier gimnasio de baloncesto el más grande que hay en Venezuela? En su momento había sido el Fórum de Valencia. ¿Cuán- No sé, 15.000 personas caben? yo creo, sí, 12, 10 o 12. Bueno, es la cuarta parte de lo que cabe en un estadio de fútbol. Entonces, es muy difícil sacar cuentas con relación a eso, porque nosotros, por ejemplo, en Táchira, en el año 2008, desde enero, perdón, hasta mayo, que terminó ese torneo de clausura, nosotros tuvimos 11 partidos como locales, en donde no hubo un solo partido que tuviera un asiento que no fuese vendido. O ¿Ok? sea, todos los partidos fueron vendidos, 37.000 personas, que era el aforo que tenía el estadio, o sea, 37.000 sillas. Te voy a decir el número completo, 37.854 sillas, porque me lo sé de memoria, porque ese era el número de tickets que nosotros mandábamos a imprimir. Nosotros tuvimos muertos haciendo cola. Tuvimos 2 personas que murieron haciendo cola para comprar entrada. Entonces, claro, el baloncesto tiene una peculiaridad. No estoy en contra, al contrario, me fascina. Cuando era gerente del Caracas Fútbol Club, muchísimas veces fui a los partidos de Cocodrilo. Soy un amante de la NBA. Ahorita todo el mundo está fascinado y todo el mundo habla de Last Dance. Y está bien porque es una muy buena serie, pero o sea, la NBA para mí es el espectáculo mejor hecho que hay por lo menos en los últimos 30 años. No conozco una liga mejor organizada, no conozco una liga que sea tan perfectible como la NBA. Y yo soy de fútbol y he Sí, ido a ver la NFL y la conozco bien, no tiene nada que ver con la NBA, menos el béisbol que está en picada, ¿no? sí. Pero hablando de nuestro país, yo pienso que la Liga Profesional de Baloncesto, sobre todo bajo el mando de mi amigo Rolando Urdaneta, me parece que hizo un trabajo fantástico, me parece que crecieron muchísimo, reconozco que era muy estimulante ver una liga en el que casi todos sus partidos en cualquier sede tenía el aforo completo. Pero claro, también tenemos que decir que en el fútbol eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca porque tú no puedes llenar 10 estadios durante 11 meses al año, porque el fútbol juega 11 meses al año y cada jornada se juega en 10 estadios distintos. Y el baloncesto, el Fórum es grande, el de Barquisimeto es grande, pero en Cocodrilo caben 4.000 personas, Oficialmente. honestamente, oficialmente, ¿entiendes? Más los coleados el trabajo bueno que hicieron allí poniéndole unas áreas VIP al lado de la Sí. cancha y todo eso que, bueno, llegaron a 5.000, digamos. Pero espérate un momento, la primera liga de fútbol sala, en la final que fue Táchira contra Trujillano, el gimnasio campeones del mundo del año 97 en San Cristóbal, se llenó con 5.000 personas. O sea, y no te puedo decir
que la liga de fútbol sala es la mejor liga que ha habido en Venezuela, porque está Por muy eso te iba a preguntar, distante. cuán determinante es para ti desde el punto de vista comercial el aforo del espacio? Porque si tú lo acabas de comentar, es imposible que los partidos de fútbol se llenen todas las jornadas. Bueno, es imposible en Venezuela. Hay ligas Sí. con unos promedios de asistencia y promedios de ocupación, ¿no? Que creo que es más importante en este caso. Pero desde el punto de vista comercial, ¿qué impacto puede tener un equipo como el Deportivo Anzoátegui, por ejemplo, de aquella época, que quedó campeón y el promedio de asistencia era 200 personas porque eran las que trabajaban en el estadio? Bueno, te tengo que decir que en Anzoátegui muchas veces hubo mucho más de 200 personas. De hecho, yo hice un juego de las estrellas de fútbol allá y ¿Cobraste nosotros entrada? vendimos 6.000 entradas. ¿Cobraste Sí, sí, entrada? sí. Ok, el Sí, Deportivo sí, sí, Anzoátegui sí. con entrada gratis, sin cobrar Sí. entrada, metía 200 personas. No, pero tuvieron su momento. Pero para mí, la pregunta tuya, Sí, que quisiera responderte, para mí es totalmente preponderante porque es la muestra de si está funcionando tu comercialización o no. a nivel O local. sea, sí, por supuesto, Ujú. porque tú como patrocinador, como una buena empresa, ¿por qué tú patrocinarías a un equipo como Anzoátegui que le van 200 personas? Yo creo que no, La no única pondría un manera, medio ahí. la única manera en que yo metiera plata ahí es que me dijeran que tienen garantizado que la televisión les va a transmitir todos los partidos. Y eso tú sabes que es imposible también. Entonces, Claro. realmente para mí tiene que ver algo, no lo he estudiado, no lo he pensado, no he buscado nada, pero para mí sí es directamente proporcional la cantidad de aforo que tiene un equipo con relación a su comercialización. Para mí es definitivo eso. Mientras menos gente tú veas en la tribuna, menos posibilidades de venta, de comercialización va a tener ese equipo. Eso es indudable. O sea, cuando nosotros hicimos esos llenos en San Cristóbal, yo ya no necesité y yo era el encargado yo mismo hacía la comercialización, porque ese era el acuerdo con los dueños. Yo no necesité tocar ninguna otra empresa. Yo no necesité mandar una propuesta. Yo no necesité nada. O sea, solamente yo les decía, mira, Deportivo Táchira, sí, cónchale, oye, qué bien que metieron esto, qué tal. Oye, bien la prensa que llenaron el estadio. O sea, todavía como incrédulos, porque también, y a mí quizás de los aportes más grandes que me dejó el hecho de haber trabajado en una institución como Táchira, es aprender a entender de que Caracas no es Venezuela en el deporte, que suceden muchísimas cosas a nivel regional que nosotros no nos enteramos hasta que no estamos allá. O sea, todo el mundo dice, sí, la fanaticada tachirense. No, no, pero es que eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Eso es, y nosotros la verdad es que lo explotamos, pero no lo reexplotamos. Pues no sé cómo Sí. sería No, no, no. la palabra. O sea, nosotros tuvimos un límite. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros éramos los empresarios de Caracas. Karim había sido el gerente de Caracas. Entonces, el comentario de los medios de comunicación es que no, viene el caraqueño a destruir al Deportivo Táchira. Y yo decía, pero, o sea, Dios mío, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué están hablando? Y yo, o sea, es un tipo profesional, o sea, al contrario, yo ahora quiero ganarle a Caracas 50 veces. Y yo quise hacer, por ejemplo, este live contigo porque tú eres un tipo competitivo. Y yo quiero competir con la gente que entiende de esto, que sabe de esto, que puede aportar en este tema. No va a existir nunca un crecimiento en donde sea una sola parte exitosa y las demás sean unos fracasados. Aquí todos tenemos que tener éxito y la Correcto. gente cree que cuando decimos que todos tienen que tener éxito, entonces salta alguno y te dice, pero ya va, Karim, hay un solo ganador, hay un solo campeón. ¿Y quién te dijo a ti que el éxito solamente es la estrella? Que a ti te ponen en el uniforme año a año porque tú ganas el título. No, señor.
Tú puedes ser exitoso en 1000 áreas, tú puedes ser exitoso en la parte comercial, puedes ser exitoso en el aumento de fanaticada, puedes ser exitoso en el aumento de comercialización, tú puedes ser exitoso en la venta de jugadores. Todo va dependiendo con los objetivos y las metas que se trazan las empresas deportivas. Y volviendo al tema que tú mismo lo comentabas, yo creo que quizás la diferencia, al menos como yo lo veo, entre el producto fútbol y el producto baloncesto estaba precisamente en el tema de la consistencia que había en la mayor parte de las sedes de los equipos de baloncesto versus la consistencia que veías en el fútbol. Tú veías un llenazo en Táchira, en todos los partidos en casa, veías una muy buena asistencia. En Caracas, por ejemplo, veías quizás en aquel momento, no sé si ya Tucanes en Puerto Sí, Ayacucho era un fenómeno, porque obviamente era la única sí, posibilidad de entretenimiento en Puerto sí, Ayacucho, y 7.000 personas, sí. hasta la bandera en todos los partidos, ponían gradas portátiles, me tocó ir un par de veces hasta Puerto Ayacucho, pero había muchísimas plazas en las que los equipos prácticamente no existían, jugaban con el Bueno, era estadio muy vacío. triste, tenían que jugar en Sí, otras sedes. Lamentablemente el fútbol, y aquí sí que te voy a dar tu aporte de exactitud, digámoslo así, es que el fútbol no ha tenido una sola temporada alineada con todos sus clubes de buena manera. O sea, no hemos tenido realmente nunca una temporada en donde digamos que el promedio de asistencia a los estadios es 15.000 personas, que es bastante como sí, promedio, pero es que en realidad sea 15.000, el que menos haya metido sean 10 y aquellos estadios en donde caben mucho más los hayan llenado. Entonces, caso correcto. Táchira 37.000, Maturín 50.000, Puerto Ordaz 40 y pico mil, Barquisimeto todo eso. Entonces, claro, esas son cosas que sí, es verdad, Sí, todo ha sido, digamos, de manera goteada, ¿no? Ha habido los años de Tucanes, los años de Zamora, los sí, años de cómo no. Estudiantes, los años de Táchira y de Caracas, los años de Zulia, ¿me Sí, entiendes? claro, cómo Los no. años de la Unión Maracaibo, pero otros Sí, grandes, los años de Mineros, por Minero. ejemplo, el Portuguesa. Pues yo pienso que en el momento de que tengamos una liga profesional realmente bien constituida, con claros objetivos, con ciertos lineamientos y con un poco de mejor situación sociopolítica en el país, yo creo que el fútbol puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Seguro. Porque las fanaticadas están allí. O sea, yo te voy a decir algo. Si yo fuera inversor del fútbol, si fuera una persona que tuviera los suficientes recursos, yo compraría el Portuguesa. O sea, yo creo en el Portuguesa. Se lo dije a la gente que compró Estudiantes de Mérida. Cuando iban a comprar Táchira, yo les dije, o sea, si Táchira no se les da por alguna razón, compren Estudiantes de Mérida. O sea, son muchos equipos Sí. en los que realmente tienen una historia, tienen un pasado, tienen Tienen sobre fanaticada, qué tienen construir. seguidores. Exactamente. Pero esos mismos equipos con un poco de cariño que no simplemente represente el hecho de, oye, no, mira, yo tengo en mi bolsillo para pagar la nómina. Ajá, y Sí, sí, no sí. es solo eso, porque a mí una vez me decía el doctor Guillermo Valentín, el que en paz descanse, me decía, usted no se preocupe por el dinero, usted traiga a quien tenga que traer. Entonces yo lo miraba y le decía, ok, doctor, pero el lunes a las 6 de la mañana no vengo a la oficina. Dice, no, ¿cómo es eso? Le digo, bueno, no voy a venir, porque usted el día lunes me va a decir si el equipo perdió, que mande todo para usted sabe dónde. Entonces, entienda de que esto tiene que ser proporcional y al final el tiempo me dio la razón. Hoy Caracas Fútbol Club es una institución netamente comercial Sí. y no pudiera subsistir y no pudiera seguir en el tiempo con su grandeza, con su trabajo, con su estructura, si no lo viera de esa manera. Si no lo viera de esa manera, ya Caracas sería como cualquier otro equipo Eh, de mitad de tabla hacia y abajo. Karen, que quizás también junto con el tema de la estructura administrativa comercial de los equipos es el otro gran fallo estructural del fútbol, ¿no? En algunos, en la mayoría de los casos, no en todos.
que es el no tener una consistencia en esa planificación estratégica como proyecto, más allá de armar el equipo para ganar esta temporada. Sí, O de ver sí, sí, cómo le ganamos al Caracas y al Táchira la temporada que viene. sí, es que por eso te digo que yo creo que la dirigencia tiene que empezar a entender ciertas cosas y tiene que profesionalizarse en esos temas y tiene que haber un presupuesto y tienen que ajustarse al presupuesto y tienen que ponerse unos objetivos, unos Sí. límites. Nosotros en nuestro fútbol, salvo raras excepciones, hemos sido muy emotivos, muy del corazón. Entonces, si terminó el último partido con chance de ir a una Copa Internacional y medio hubo público, entonces sale el directivo y al entrenador no, tú te quedas y el año que viene todo lo que pidas te lo vamos a dar porque vamos a quedar campeones. Pues. Y entonces, y se lo creen. El problema es que se lo creen. Pero, ajá, está bien, ¿cómo vas a quedar campeón? ¿Con qué vas a quedar campeón? Si el deporte nadie te garantiza absolutamente nada, nada. Sí. Entonces, claro, a medida que tú inviertes más, tienes más chances, tienes más posibilidades, pero hay casos muchísimos a nivel de todo el deporte, a nivel mundial, en donde no todo es una chequera. Y la gente cree que algunos equipos como Caracas Fútbol Club, como el Deportivo Táchira, apelan a la chequera y están equivocados. No, más bien tenemos suficientes ejemplos de los que han apelado a la chequera y no han logrado nada, teniendo presupuestos superiores Exactamente. al del Táchira y al del Caracas. Ya nos Ento- quedan 8 minutos nada más antes que nos corten el live. bueno, pero en todo caso, permíteme Sí. terminar una frase. Como doliente del fútbol, tengo que decirte que es una alegría para mí que tú, por ejemplo, digas que solo la liga profesional de baloncesto en su mejor momento fue mejor que el fútbol. Porque la Oh, eterna no, lucha, bueno, eso fue lo que dijiste árbitro, no, tú. no, no. La, Árbitro, bueno, árbitro. yo Yo no lo que dije sé, fue que el la baloncesto eterna, fue mejor que el eso, fútbol. Yo nunca creo que no, ni no, el no, no, fútbol, no. mira, no No creo digo que fue ni que el mejor. fútbol y el baloncesto ha estado por encima del béisbol, incluso hoy. Bueno, ahí está para otro día. Sí, Búscate otro día porque vamos a luchar contra sí eso. va, sí va. Imagínate tú, claro, lo que pasa es que tú lo vas a ver a nivel comercial Claro, y te voy a dar la razón. Yo lo voy a ver a nivel general y no te puedo dar la razón. Entonces, pero estas discusiones son buenas porque claro que dejan sí. muchas cosas y lo que sí no me gusta es comparar para ofender al otro. No lo estoy diciendo porque tú lo hayas hecho, sino que sí lo he sentido en muchos compañeros que manejan otros deportes. Entonces, y se lo reclamé, lo voy a decir aquí, por ejemplo, nunca se me olvida Luis Vargas, una persona espectacular, tremendo profesional, pero no sé por cuál razón él empezó a colocar un hashtag la Vinotinto que sí gana. Y yo le decía, mira, eso nos hace daño. O sea, la Vinotinto que sí gana. Entonces, el béisbol es un desastre, porque el béisbol, esa Vinotinto sí que no ha ganado nunca nada. Ganó en el año 41, que no existía ni Es televisión, la que realidad, creo que mi mamá no había nacido. es la Y realidad. todavía viven de ese recuerdo, ¿no? O sea, Exacto. entonces, ya va un momentico. El fútbol sala es el otro equipo que ha ganado una medalla de oro a nivel mundial como deporte en conjunto. Entonces, pero el futsal no es el mejor mejor deporte que hay en el país. Sí es el más practicado, eso te lo tengo que decir. Eso sí, no, y lo hemos conversado y estoy totalmente de acuerdo, seguro que sí. De hecho, alguien decía en estos días que el fútbol es el deporte más practicado en Venezuela y lo respondí en Twitter y les dije, busquen, el deporte más practicado en Venezuela es el fútbol sala. O sea, y sin duda, los números son Sí, sí. suficientemente sólidos como para que no se compare con nadie. Tenemos unas preguntas aquí, don Karim, que nos ha mandado el comentario de alguna gente. Magnalis Tavares nos pone por aquí, qué buena demostración este live, uno puede pensar distinto y aún así compartir desde el respeto, qué bueno que lo viste. Aquí tenemos un conocido de ambos, el pana Rolando Bello, que anda por ahí, nos dice que nos Está de metamos... cumpleaños. Exacto, Está de cumpleaños la semana pasada, cumpleaños, ¿verdad? Rolando. Feliz cumpleaños, Sí, Rolando. sí. Nos pone Felicidades. que nos metamos a aguas profundas, pero nos mandó aquí este comentario que dice, lo notable del aporte de las empresas relacionadas al Estado
o a gobiernos locales fue que tuvo impactos notorios porque desequilibraron la ecuanimidad del valor de los patrocinios totalmente. Es una gran realidad y creo que no solo con el caso de los patrocinios de los equipos, sino también de los atletas. Me tocó vivirlo Claro. en algún momento con una campaña que hizo una marca del Estado con varios atletas que patrocinábamos y la distorsión de los aportes era, se los puedo decir sin ningún problema, 10 o 15 veces lo que Te aportábamos en la quedaste compañía privada. corto. Te quedaste corto. Sí, bueno, yo ese caso que lo viví directo, Don Karim, con patrocinios de atletas. Y era una vaina, o sea, astronómica la diferencia. Conrado Pérez, hay equipos en Sudamérica que viven sin patrocinio del Estado, sacando el top 10 de equipos sudamericanos. Yo creo que sí, tiene que Sí, haber, sobre todo claro. quizás los clubes más sólidos, no creo que tengan aportes significativos del Estado. No sé, a nivel suramericano no lo conozco con propiedad, con los papeles en la mano, pero pienso en los equipos más grandes de Brasil y los equipos grandes de Argentina, Colombia. Creo que muy pocos tienen aportes directamente del Estado. Me atrevería a decir que ninguno, más allá del tema de las instalaciones, ¿no? Porque recordemos que con el Mundial de Fútbol en Brasil se le entregaron a los estadios, o sea, llevados a niveles de máximo nivel de fútbol mundial a los clubes más Es, importantes. es que yo pienso que ese es el máximo aporte. Claro. Muy pocos equipos en el mundo de su propio bolsillo, como dirías tú, pueden construir su propio estadio. Ahora, la diferencia, don Prácticamente Karim, imposible. es que con el caso Brasil, los estadios se entregaron a los clubes y pasaron a formar parte del patrimonio del club y por eso los equipos brasileños se despegaron en términos de valor. Digo porque hizo un estudio hace un año y medio sobre eso. En el caso de Venezuela tuvimos algo similar con la Copa América, pero la propiedad del estadio se siguió manteniendo o directamente en los gobiernos regionales, en algunos casos directamente con el IND y otros casos con las oficinas del IND del Estado. O sea, por ejemplo, el Estado Sí, Zulia. El Estado Zulia que se sí, queda así sí, que lo sí. maneja el Instituto de Deportes Regional. En todos los estados es igual. En Sí, todos los estados es igual. Pero bueno, entonces en Brasil el aporte del gobierno es mucho mayor que el de Venezuela. seguro. Eso, o sea, nada más contándolo los estadios fue infinitamente por el Mundial, estuvo por Ya encima. está. Sí. Aquí, J. Camaro, este es Juan Carlos Amaro. Yo me imagino que sí. Claro, Juan Carlos Amaro, por Claro. supuesto. Director de mercadeo de DirecTV, que cuando DirecTV estuvo en su tope de aporte al deporte venezolano, lamentablemente recordado DirecTV en estos días por lo que está ocurriendo. Aprovecho y si hay alguien conectado que ve este live de los panes que trabajaron en DirecTV, yo tengo una persona directamente relacionada conmigo, que es mi primo Alfonso Álvarez, que aprovecho mandarle un abrazo, que es uno de los afectados por lo que está ocurriendo. Pero bueno, Amaro nos dice El aquí, popular Ponti. así es, marcas inanimadas sin medir siquiera el costo por impacto. Me imagino que te refieres a los patrocinios de esas marcas del Estado y totalmente, pues, o sea, yo creo que salvo los casos emblemáticos de patrocinio, Táchira, Caracas, Mineros, Zulia en su momento también, en el caso de PDVSA, era muy difícil ver a PDVSA haciendo cualquier tipo de activación fuera de esas plazas. No sé si me equivoco, don Karim. Totalmente, solamente en sus plazas, no hacían más nada afuera. Y otro comentario aquí don Juan Carlos dice, sin importar la fuente, las reglas del patrocinio deben ser medidas en KPI total. O sea, los indicadores claves de performance en el mundo del mercadeo, yo creo que es un dado, y más en el caso del mercado deportivo, siendo un espacio en el que todas las marcas tratamos de construir a través de la conexión emocional y a través de lo pasional y que es el puente de enlace con los fanáticos del equipo y que eso te permite poner tu producto. Si no lo estás midiendo, bueno, estás botando esos reales, como el gerente de Así marketing de es. esa.